Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, lunes 16 de marzo de 2020, lunes de la tercera semana de Cuaresma. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra?» Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia,
como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. En la primera lectura, es claro lo que significa tener fe y el apoyo de la comunidad. Fe implica obedecer, aunque lo que se nos pida parezca una tontería, algo fuera de sentido. Naamán pensó que era una tontería lo que Eliseo le pedía, y ya había decidido marcharse enfermo. Sin embargo, sus siervos, que podríamos identificar con la comunidad, lo convencieron de que hiciera lo que se le pedía. El resultado, quedó sano. En ocasiones nos encontramos con hermanos para los cuales la voluntad de Dios en ese momento
resulta difícil de aceptar. Decisiones que resultan ilógicas. Es entonces cuando la fe alcanza su valor máximo. Y es cuando nosotros podemos ser el instrumento para ayudar a quien duda a continuar adelante y así llevarlo a ser la voluntad de Dios. Recuerda que la vida del Evangelio está llena de proposiciones que nos parecerían ilógicas. Por ejemplo, para vivir hay que morir. Pero es en la obediencia de estas en donde encontramos la felicidad. Dejémonos conducir por Dios. La historia se repite, quizás. La diferencia sea que hoy la manera en que se rechaza al profeta es diferente. Hoy tal vez ya no se les busca para matarlos, simplemente se les calla o se les ignora. Pensemos en cuántas veces hemos escuchado a Jesús en la misa, en un retiro, en una conversación, y cuántas veces hemos hecho caso de sus palabras. ¿Cuántas veces nos ha mandado diferentes profetas en la persona de nuestros padres, maestros, amigos, sacerdotes, buscando un cambio en nuestra vida, buscando nuestra conversión? Y nosotros simplemente hemos dejado que la palabra o el consejo entre por un oído y salga por el otro. Ciertamente, nosotros no hemos tratado de despeñar a Jesús desde la barranca, como sucedió en el Evangelio de hoy. Pero ¿cuántos de nosotros lo tenemos silenciado dentro de un cajón o lleno de polvo en un librero? La Cuaresma nos invita a abrir no solo nuestro corazón, sino toda nuestra vida al mensaje de Jesús y los profetas, al Evangelio de Cristo y a su amor. No desaprovechemos esta oportunidad. Señor, te pedimos que nos enseñes a obedecerte de un modo total, a no cuestionar lo que nos pides, sino simplemente dejarnos llevar por tu mano y tu instrucción. Rodéanos, Señor, de una comunidad de personas que te busquen y que sepan aconsejarnos cuando seamos rebeldes, y de ese modo puedas rescatarnos y sanarnos. Así, nosotros abriremos nuestra boca y diremos como aquel hombre: no hay más Dios que tú. Amén. Hermanos, en este día, estemos muy atentos para descubrir la voz de Dios en nuestros semejantes, y en cuanto la descubramos, obedezcámosle sin pretextos. Queridos hermanos, recuerden darle me gusta a este programa dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, asegurándose que quede en color azul. Compártanlo a través de sus redes sociales, a través de sus grupos de oración en WhatsApp y Facebook. Ayúdenos a rescatar almas. Ayúdenos a tener una Hispanoamérica unida en la oración y el amor a Cristo. Si es su primera vez con nosotros, suscríbanse y activen las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón de suscribirse. De esa forma se les avisará cada vez que publiquemos un nuevo programa aquí en su canal El Verbo Encarnado. Amados hermanos en Cristo,
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bienvenidos sean, amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Evangelio de hoy, domingo 15 de marzo de 2020, tercer domingo de Cuaresma. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando
todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva, para que no vuelva a tener sed. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy. Cuando el pueblo de Israel marcha por el desierto, experimenta una serie de incertidumbres. No tienen pan ni agua. Pronto comienzan a perder la confianza en Dios. Protestan contra Moisés y expresan su desaliento, cuestionándose si efectivamente Dios seguía acompañándolos. Los seres humanos quisiéramos tener manifestaciones más evidentes de la presencia de Dios en el mundo.
ante cualquier adversidad, terminamos dudando, perdiendo la fe. Conviene recordar que Dios escapa a cualquiera de nuestras formas de captar la realidad. Muchas veces somos tentados por la duda y nos rebelamos ante Dios y sus servidores, en medio de gritos y blasfemias que nos impiden escuchar. Somos incapaces de quedarnos en paz y oír lo que Dios busca decirnos. Moisés, en la primera lectura, nos muestra que no solo se trata de clamar a Dios, sino que necesitamos escucharlo y obedecerlo. En eso radica la fe verdadera, en escuchar a Dios, creer en Él, confiar y obedecerlo en todo aquello que nos manda. De esa forma, nuestra fe no es vana, sino que dará frutos que serán visibles para todos. Moisés hace lo que el Señor le ha pedido y logra un milagro. ¿Estamos nosotros escuchando a Dios? ¿O nuestra oración se limita a pedirle y gritarle lo que necesitamos, sin prestar atención a lo que Él nos dice? Y cuando a través de la oración logramos captar lo que el Señor nos pide, lo llevamos a la práctica, aunque sea difícil de aceptar. ¿No será que no damos frutos porque nuestra fe resulta vana, ya que no hacemos la voluntad de Dios? El Salmo de hoy justamente nos dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y el Señor nos responde: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Muchas veces nosotros también hemos sido testigos de las maravillas que ha obrado el Señor en nuestra vida. ¿Por qué no somos capaces de obedecerlo y preferimos rebelarnos? Cambiemos nuestro actuar, agradezcamos al Señor, adorémosle y busquemos siempre poner su palabra en práctica en nuestro vivir cotidiano. La segunda lectura nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros sin merecerlo. El Verbo, Dios mismo, se encarnó y se hizo hombre. Padeció y dio su vida por nosotros, por puro amor. No porque fuéramos buenos, sino porque Él es bueno. No porque fuéramos justos, sino porque Él sí lo es. Habiendo dado Cristo su vida por nosotros, ¿cómo es que podemos devolverle mal por bien? ¿Cómo es que muchas veces dudamos de su bondad y de su promesa? Jesús nos ha prometido reinar con Él, sirviendo, amando y dando la vida por los demás. ¿Lo estamos obedeciendo? En el Evangelio de hoy, Jesús le ofrece agua viva a una mujer samaritana. Recordemos que los samaritanos eran rechazados por los judíos. Los judíos se sentían superiores por tener el templo de Salomón y porque creían que ellos sí cumplían con la ley de Dios. Jesús, sin la prepotencia de los varones judíos, le pide a la mujer amablemente: dame de beber. Pero es Él quien realmente le termina ofreciendo el agua viva que da la felicidad plena. Todos hemos experimentado cansancio,
soledad, tristeza y miedo. Estas necesidades nos unen como humanos, dejando a un lado las diferencias aparentes. La samaritana del Evangelio de hoy representa la insatisfacción más radical del hombre, que ninguna criatura puede satisfacerle. La sed de amar y ser amada, que lleva en el fondo la necesidad y el deseo de Dios. Jesús la va a ayudar a descubrir ese oscuro deseo que tiene. Todas sus aventuras sentimentales que había emprendido no le habían aportado la felicidad. Son falsos sustitutos del verdadero amor. Son amores de paso, sin compromiso, baratos, de inferior calidad, superficiales. La samaritana esperó encontrar el verdadero amor que calmara su sed, pero no fue así. Los 5 pozos de los que bebió le dejaron desengañada y con más sed. Sus 5 maridos no le pudieron calmar la necesidad de amor que tenía en lo más profundo de su ser. El agua que ofrece Jesús es muy distinta. Es un agua fresca, pura, es de manantial, no está estancada. Quien la bebe no volverá a tener más sed. Esta mujer no había conocido el amor gratuito y desinteresado. Toda su vida había sido un esfuerzo para sacar agua del pozo y no conseguir nada. Sus maridos habían ido esfumando uno a uno. El interés de Jesús por la samaritana es que se relacione de una manera totalmente nueva con Dios, que sea capaz de conocer el amor verdadero y gratuito que proviene del Padre. Eso es lo que necesita, esa es su sed. A Jesús no le interesan sus maridos y sus relaciones pecaminosas, no le interesan los pecados morales que ella pueda tener. Le interesa su único mal, que es la falta de amor verdadero. Curando esta falta de amor, curando su falta de fe, sanarán todas sus heridas, y eso provocará que deje ella misma de pecar. La falta de amor y la falta de fe la desvinculan de la verdad. Por ello ha terminado viviendo en la ceguera espiritual, como también le sucedió a los soberbios dirigentes judíos. Jesús, bebiendo del mismo vaso que la samaritana, rechaza poderosos convencionalismos sociales e ignora las hostilidades entre judíos y samaritanos, entre la casa de Judá y de Israel. La conversación responde y trasciende cada una de las barreras que separan a Jesús de la mujer. Al mismo tiempo que Jesús desarrolla el simbolismo del agua viva, y la mujer va madurando en su percepción de quién es Jesús. Jesús, con su iniciativa, pide antes de ofrecer y antes de dar. Pide algo que está al alcance de la mujer. Jesús despierta la generosidad de ella, lo cual se convierte en algo esencial, porque eso le llevará más allá de sí misma. Resulta paradójico que el sediento sea capaz de dar agua, así como Jesús en la cruz, que lleno de sed, ofreció agua de su costado. Hermanos, estamos escuchando la sed de los corazones humanos, sus sufrimientos, y así sanamos la vida de las personas. Nos sentamos a escuchar deseos de felicidad, sufrimientos y dolores de los más maltratados y desamparados. En la profunda crisis de fe que estamos sumergidos,
no podemos limitarnos a hablar de moral, ni de lo que hay que hacer, sino que es necesario mostrar a los demás el amor de Cristo que vive en nosotros, mostrarlo y demostrarlo a través de nuestras acciones. Y es por eso que Jesús, en el Evangelio de hoy, le aclara a la samaritana que la adoración a Dios ya no será en Jerusalén para los judíos, o en Dan y Betel para los israelitas, sino que se adorará al Señor en espíritu y en verdad en todo el mundo. El verdadero culto que inaugura Jesús y que lo transmite a su Santa Iglesia Católica no depende de un lugar determinado, de un espacio, ni siquiera es propiedad de nadie, sino que surge del corazón. Al Padre se le encuentra y rinde culto yendo al templo, encontrando a su Hijo en el Santísimo Sacramento, pero también yendo a una cárcel o a un hospital, dando lo mejor de nosotros en la cocina o en cualquier trabajo lícito, donde nos podemos encontrar con Dios sirviendo a nuestros hermanos. Lo que más nos acerca a Dios es dejar de ser indiferentes con los demás, y así encontraremos el manantial de amor que surge en nuestro propio corazón. Los verdaderos adoradores del Padre no lo son por formar parte de ceremonias espectaculares y milagrosas, donde se hacen grandes fiestas, alabanzas y cantos multitudinarios. Quien ama verdaderamente al Padre sigue su ejemplo, se muestra compasivo, tierno, magnánimo con los más necesitados, y es capaz de arriesgar la vida misma por sus hermanos. En el Evangelio de hoy, la mujer samaritana nos da un último ejemplo de la misión de todo cristiano. Va y cuenta su experiencia con toda la gente de su ciudad. Me ha dicho todo lo que he hecho. El relato comenzó con Jesús teniendo un encuentro con una sola mujer, pero concluye con él siendo recibido por toda la ciudad. El poder de la mujer en la sociedad es innegable. Bastó el testimonio de una sola para que una comunidad entera creyera y fuera a Cristo. Todas las personas de la ciudad creyeron en la palabra de la mujer samaritana. Pero tras experimentar el encuentro con Jesús, terminaron creyendo por la experiencia propia que tuvieron con el Salvador del mundo. La fe de este pueblo, considerado pecador, no se basó en señales milagrosas en el cielo, como pedían los jerarcas judíos, sino en escuchar atentamente la palabra de Dios, con su corazón abierto. Nosotros escuchamos frecuentemente la palabra y tenemos un encuentro con Jesús a través de ella. Pero vamos a anunciar nuestro encuentro con Jesús a todos aquellos con los que tenemos contacto. ¿No será que tenemos mucho que aprender de la samaritana? La acción de una sola persona puede transformar sociedades enteras si es que las acercamos a Jesús. Tenemos un compromiso como cristianos. Llevemos la luz de la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Amados hermanos en Cristo, no olviden compartir este y nuestros demás programas del Verbo Encarnado a través de sus redes sociales, con todos sus seres queridos, amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para que se les avise cada vez que subimos un nuevo video a su canal, El Verbo Encarnado.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.